Saludo para todos, mi nombre es Isaac Flores Ramos, pertenezco a la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Americana en la materia de infancia y adolescencia. Vamos a hablar sobre los procesos administrativos de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, Ley 1098 del 2006. Se crea este proceso como instrumento para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de niños y niñas y adolescentes ante su inobservancia o amenaza y vulnerabilidad. Está concebido como un proceso especial, ágil y expedito que sirve para los intereses de los niños y niñas y adolescentes, los cuales en todos los casos siempre prevalecerá frente a los adultos involucrados en el mismo asunto. Dadas estas características, el proceso adquiere matices que son propios tanto en el ámbito sustancial como en el procesal, que resulta fundamentalmente para definir y tener claridad a la hora de abordar una propuesta que haga más eficiente este proceso. Eh, pues solo atendiendo los alcances y las limitaciones podremos establecer rutas que sirvan para propósitos los cuales fue consagrado este proceso. Tenemos un propósito natural, que es el proceso administrativo de restablecimiento, donde reúne los principios comunes del derecho procesal y general, unos especiales del proceso procesal civil y administrativo y unos propios derivados del sujeto de los derechos que pretende amparar este artículo. Esta mezcla son principios y normas que nos sirven como régimen natural en restablecimiento y es necesario para poder aclarar lagunas y dificultades interpretativas. Eh, este restablecimiento de derechos desarrolla una autoridad administrativa donde van a participar el defensor de familia, comisario de familia, inspector de la policía y por lo tanto la competencia definirá su naturaleza. Eh, el procedimiento administrativo especial, que tiene particularidad, establecerá su propia norma y creación que hacen que la naturaleza sea más clara frente a los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Entre las entidades competentes se encuentran las defensorías de familia, las comisarías de familia, la Policía Nacional a través de la Dependencia de Policía de Infancia y Adolescencia y el Ministerio Público. Entonces tenemos en el artículo 79 del Código de Infancia y Adolescencia las defensorías de familia, quienes son una dependencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de naturaleza multidisciplinaria, encargadas de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y los adolescentes. Cuentan con un equipo técnico interdisciplinario integrado por lo menos de un psicólogo, un trabajador social y un nutricionista. Los conceptos emitidos por cualquiera de estos integrantes tendrán un carácter de dictamen pericial. A través del artículo 82 se encuentran las funciones del defensor de familia. Entre las principales se encuentran adelantar de oficio las actuaciones necesarias para prevenir, proteger, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y los adolescentes cuando tengan información sobre su vulneración o amenaza. Adoptar medidas de restablecimiento establecidas en la presente ley, es decir, en el Código de Infancia y Adolescencia, para determinar la violación o amenazas de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes. Emitir conceptos ordenados por la ley en las actuaciones judiciales o administrativas, entre otras. En el artículo 83 encontramos las comisarías de familia, quienes son entidades distritales, municipales o intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las más establecidas por la ley. En el artículo 83 encontramos las funciones del comisario de familia, entre las cuales se encuentran garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar, atender y orientar a los niños, las niñas y los adolescentes y demás miembros del grupo familiar en el ejercicio y restablecimiento de sus derechos. Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección necesarias en casos de delitos contra los niños, las niñas y los adolescentes. Recibir denuncias y tomar las medidas
de protección en casos de violencia intrafamiliar. Y por último encontramos en el artículo 95 el Ministerio Público, el cual está integrado por la Procuraduría Nacional de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías distritales y municipales, y tendrán a cargo, además de las funciones señaladas en la Constitución Política, las siguientes: promover, divulgar, proteger y defender los derechos humanos de la infancia en las instituciones públicas y privadas, con énfasis en el carácter de prevalecer sus derechos, de su interés superior y sus mecanismos de protección frente a amenazas y vulneraciones. Promover el conocimiento y la formación de los niños, las niñas y los adolescentes para el ejercicio responsable de sus derechos. Tramitar de oficio o por solicitud de cualquier persona las peticiones y quejas relacionadas con amenazas o vulneraciones de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y su contexto familiar, y abogar en forma oportuna, inmediata e informal porque la solución sea eficaz y tenga en cuenta su interés superior y la prevalencia de los derechos. Hacer las observaciones y recomendaciones a las autoridades y a los particulares en caso de amenaza o violación de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes. En el proceso de apertura de restablecimiento de derechos se debe realizar la verificación de garantías de derechos contemplados en el artículo 52 del Código de Infancia y Adolescencia, el cual fue modificado por la Ley 1878 del 2018 así. En su artículo 1, verificación de garantías de derechos. En todos los casos en donde se ponga en conocimiento la presunta vulneración o amenaza de los derechos de niño, niña y adolescente, la autoridad administrativa competente emitirá un acto de trámite ordenando a su equipo técnico interdisciplinario la verificación de la garantía de los derechos. Se deberá verificar el estado de salud física y fisiológica, estado de nutrición y vacunación, inscripción del registro civil de nacimiento, la ubicación de la familia de origen, el estudio del entorno familiar, la identificación de riesgos y factores de protección, asimismo la afiliación a salud y el acceso a la educación. Los profesionales del equipo técnico interdisciplinario emitirán los informes que corresponden como pruebas para definir el trámite a seguir. La verificación de los derechos deberá realizarse de manera inmediata, excepto cuando el niño, niña o adolescente no se encuentre ante la autoridad administrativa competente, evento en el cual la verificación de los derechos se realizará en el menor tiempo posible, el cual no puede exceder los 10 días siguientes al conocimiento de la presunta vulneración del derecho. Se debe realizar el auto de apertura, el cual está contemplado en el artículo 99 del Código de Infancia y Adolescencia y modificado también por la Ley 1878 en su artículo 3 quedó: iniciación de la actuación administrativa. El niño, la niña o adolescente, su representante legal o la persona que lo tenga bajo su cuidado o custodia o cualquier persona podrá solicitar ante el defensor, comisario de familia o inspector de policía la protección de los derechos de aquel cuando se encuentren vulnerados o amenazados. Cuando el estado de verificación, el defensor o el comisario de familia o en su defecto el inspector de policía tengan conocimiento de la vulneración, amenaza de alguno de los derechos que este código reconoce, dará apertura al proceso administrativo de restablecimiento de derechos mediante auto, contra el cual no procede recurso alguno. El auto de apertura de investigación se debe ordenar: 1. La identificación y citación de los representantes legales del niño, niña o adolescente, de las personas con quienes conviva o sean responsables de su cuidado, o de quienes de hecho lo tuvieran a su cargo. Las medidas de restablecimiento de derecho provisionales de urgencia que se requieran para la protección integral del niño, niña, adolescencia y entrevista al niño, niña, adolescente en concordancia con los artículos 26 y 105 de este código. La práctica de pruebas
que estime necesarias para restablecer los hechos que configuren la presunta vulneración o amenaza de los derechos del niño, niña o adolescente. Si dentro de la verificación de la garantía de derechos se determina que es un asunto susceptible de conciliación, se tramitará conforme a la ley vigente en estas materias. En el evento que fracase el intento conciliatorio, el funcionario mediante resolución motivada fijará la obligación provisional respecto a la custodia, alimentos y visitas. En 1959, las Naciones Unidas dieron una declaración de los derechos de niñas para la protección de los derechos de infancia y adolescencia, la cual de ella es la adecuada, no era obligatoriedad en 1978. Polonia presentó a las Naciones Unidas una nueva versión. Pasaron más o menos varios años, en la cual la negociación de gobiernos de todo el mundo y las ONG y entre otras naciones. A raíz de esto, que por fin el 20 de noviembre de 1989 se aprobó la conversión de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Es por tal motivo que esta es una fecha muy importante, la cual dio cumplimiento entre la versión de varios países que la ratificaron. La Convención sobre los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes fue firmada en 1990 por 20 países, entre ellos no incluyeron o no estuvo en este caso Estados Unidos. Y los 4 principios para firmar este convenio fue la no discriminación, el interés supremo hacia los niños, niñas y adolescentes, el derecho a la vida y a la supervivencia del desarrollo y la participación infantil. De acuerdo a estos 4 principios, siempre la actuación y la verificación de niños, niñas y adolescentes es muy importante. Esos son los principios primordiales para el día a día de los niños, niñas y adolescentes. De acuerdo a esto, el 20 de noviembre de cada año se celebra la versión de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la nueva afirmación y la nueva ley. La verificación de la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que encontramos en la Ley 1098 del 2006 nos da a señalar que la debe realizar la primera autoridad competente que conozca el evento del riesgo o daño para el menor de edad, más allá de los criterios de competencia meramente formales. Esta verificación de derechos debe ser sin lugar a dudas real y efectiva, pero ante todo reflexiva, pues convertirla simplemente en un requisito de procedibilidad para un niño, niña o adolescente sería entendido como si fuéramos en contravía de los derechos fundamentales de los menores de edad que gozan, como ya sabemos, de una protección reforzada. En la sentencia T502 del 2011 de la Corte Constitucional nos dicen que el ejercicio del restablecimiento, las autoridades deberán surtir una serie de procedimientos tendientes a garantizar el cumplimiento de cada uno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y se procederá a tomar las medidas pertinentes. Así la ley, vemos también en la Ley 1098 del 2006, en su artículo 52, que las medidas de restablecimiento de los derechos prevé una obligación general al cargo de las autoridades públicas en sentido de verificar la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, examen que comprenderá la realización de un estudio entre los siguientes aspectos: el estado de salud física y psicológica, la vacunación y el estado de nutrición, la inscripción en el registro civil, vemos también la ubicación de la familia de origen,
el estudio del entorno familiar y la identificación tanto de elementos protectores como de riesgos para la vigencia de los derechos. Vemos también la vinculación al sistema de salud y a la seguridad social y la vinculación al sistema educativo. Bueno, una vez adelantada la anterior verificación, la autoridad competente contará con los suficientes elementos de juicio para adoptar alguna de las siguientes medidas de restablecimiento de derechos consignadas en la Ley 1098 del 2006 en su artículo 53. Bueno, es importante señalar que de conformidad con lo previsto en el artículo 52 de la Ley de Infancia y Adolescencia, todos los casos de autoridad administrativa deberá como primera medida realizar la verificación de la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, toda vez que la misma es el presupuesto para determinar el trámite o procedimiento que se requiere. La Corte Constitucional hace referencia a los artículos 81, 82, 85 de la Ley 1098 del 2006, señalando los deberes y las funciones del defensor y del comisario de familia, siendo evidente su misión de garantizar, proteger y restablecer los derechos prevalecientes de los menores de edad. En el artículo 96 de la Ley 1098 del 2006 se contempla que corresponde a los defensores y comisarios de familia procurar promover la realización y restablecimiento de los derechos reconocidos tanto en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en el Código de Infancia y Adolescencia. Las Defensorías de Familia son dependencias del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar de naturaleza multidisciplinaria. Por excelencia son las autoridades competentes para garantizar, restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones de violación o amenaza contra los mismos. Sus funciones van dirigidas entonces a la protección integral de los derechos de los menores de edad a fin de evitar su amenaza, inobservancia o vulneración y restablecerlos de manera eficaz, oportuna y efectiva. La Ley 1878 del día 9 de enero del 2018. Vamos a citar los temas más importantes de esta ley. Primero, es una ley que establece que todos los casos donde se ponga el conocimiento de la presunta vulneración o amenaza de los derechos de un niño o adolescente, la autoridad administrativa competente emitirá auto de trámite ordenado a su equipo técnico interdisciplinario la verificación de la garantía de los derechos consagrados de la ley. 2. Define la ubicación en medio de un familiar como la ubicación del niño o adolescente con sus padres o parientes cuando estos ofrezcan las condiciones para garantizar el ejercicio de los derechos y atendiendo su interés superior. 3. Determina el procedimiento administrativo para que el defensor o el comisario de familia o en su defecto el inspector de policía den apertura del restablecimiento de sus derechos. 4. Postula las reglas especiales del proceso de adopción, su competencia y fórmula de los requisitos de esta demanda. Y 5. Prevé que el padre y la madre adoptantes de un menor tendrán el derecho al disfrute y pago de la licencia de maternidad establecida en el numeral 4 del artículo 34 de la Ley 50 de 1990 y además normas que dirigen esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.